Buenas noches, bienvenidos, bienvenidas. Gracias por sintonizar Brotes Verdes como cada martes aquí en la pantalla de C5N. Lo decía Pablo Dugan recién, va a estar en instantes el último ministro de Economía de Mauricio Macri aquí en nuestros estudios para hablar de todo, para hablar del presente, por supuesto, donde tiene un rol protagónico asesorando a la oposición, y también del pasado y del futuro. Vamos a conversar con él en instantes porque, claro, la coyuntura económica demanda un comentario y algunos datos que quizás puedo aportarte en este momento de honda preocupación por el bolsillo de cada uno y cada una de nosotros. Es un momento realmente tenso. Hoy el INDEC dio a conocer la inflación de enero, otra vez muy alta, 3,9%, por encima de la de diciembre, por encima del 50% de la interanual. Y en el medio de eso, la negociación con el Fondo Monetario. Hace un par de horas nada más, la agencia Bloomberg publicó que mañana, a partir de las 9:30 de la mañana, hora Washington, va a haber una reunión donde el staff del Fondo Monetario va a informar por primera vez al directorio para involucrar a los países miembros en la discusión del programa con Argentina. Es un programa que no está terminado, de definir, no está terminado de acordar, a pesar de que hace ya 2 viernes el propio presidente Alberto Fernández anunció un preacuerdo para despejar la fecha del 22 de marzo, que aparece todavía hoy como espada de Damocles, un vencimiento impagable con el nivel de reservas actual. En esta reunión probablemente aparezca la presión política de Estados Unidos, que desde el anuncio del preacuerdo empezó a cuestionar declaraciones del gobierno argentino, sobre todo en el marco de la gira del presidente por Rusia y China. Recordemos, esto se da en un contexto de altísima tensión geopolítica internacional, donde Rusia amenaza con atacar Ucrania, que a su vez desplegó tropas y misiles de la OTAN a metros de la frontera con Rusia. Esta realidad tensa nos impacta de varias maneras. Primero porque el acuerdo con el Fondo Monetario parte de una base que es bajar los subsidios a la energía. Y la energía se encarece hora a hora, minuto a minuto, al compás de lo que pasa en Ucrania. Por otra parte, la relación política entre el gobierno argentino y el de Estados Unidos va a definir hasta qué punto el FMI va a exigir ajuste. Y ahí es donde aparecen las internas en la coalición gobernante. Por lo que pude establecer, el kirchnerismo está más enojado que hace 20 días con Martín Guzmán. Desde aquel acto, desde aquella puesta en escena, digamos, o bueno, pase al acto concreto de Máximo Kirchner, que renunció a la jefatura de la bancada, Cristina Fernández de Kirchner no habló. La presidenta no se refirió al asunto. Sí tuvo varias reuniones en privado, sí también ayer se volvió a mostrar en público el ex jefe de la bancada, pero de las reuniones que tuvo Sergio Chodos, el representante argentino y principal negociador ante el fondo, con las bancadas del diputados y del Senado, surgió un enojo, un nuevo enojo. Confirmó Cristina Fernández de Kirchner que Martín Guzmán nunca le pidió más plazo al Fondo Monetario para pagar. Esto se lo confirmó Sergio Chodos a los enviados de las distintas tribus oficialistas que quieren más información antes de votar el acuerdo en el Congreso, en estos encuentros, por un lado con los senadores, por otro con los diputados, donde incluso en algún caso se negó a responder alguna pregunta diciendo: yo no soy economista, soy abogado, esta es una pregunta para que le hagan al ministro directamente. Bueno, por un lado averiguaron eso. Por otro, averiguaron que no hubo una gestión específica del ministro de Economía en las embajadas para intentar justamente flexibilizar las reglas de refinanciación que tiene el Fondo Monetario en sus convenios. Convenios que en el momento de la entrega del anterior paquete de asistencia de Argentina flexibilizó bastante, porque justamente Argentina estaba teniendo fuga de capitales y eso lo prohíbe su convenio constitutivo. Respecto del plazo de 20 años, hay algo que enojó todavía más a los kirchneristas que cuestionan el contenido de este acuerdo. Lo que dijo Chodos es: no podemos ir a pedir eso ahí, porque ellos no lo tienen, simplemente. Y lo que le respondieron es:
bueno, tampoco tenían en su convenio la posibilidad de darle el acceso anticipado que le dieron antes al gobierno de Juntos por el Cambio de un paquete que fue el más importante de la historia del fondo. En esas discusiones es donde entramos al tramo final de definiciones del acuerdo, de los detalles del acuerdo, y el ánimo sigue muy caldeado. Ayer estuvo acá, en esta reunión del PJ bonaerense, Máximo Kirchner, estuvo con ministros del ala albertista del gabinete, y esto fue una señal de distensión. Pero el eje del problema hoy son los subsidios a la energía. El cortocircuito central que hay con el Fondo Monetario y dentro del gobierno tiene que ver con tu bolsillo, con las tarifas de luz y gas. Y tiene que ver, como te decía, con un contexto internacional muy tenso, muy tenso. Sacaron unas cuentas, un par de consultoras que son realmente muy cotizadas en el sector energético, que tienen muchos clientes muy importantes, que son P×Q de Manuel Álvarez Agis y Economía y Energía de Nicolás Arceo. Los dos fueron funcionarios cercanos a Axel Kicillof en el último gobierno kirchnerista. Las cuentas no dan. Las cuentas de ellos dicen que para bajar los subsidios en línea con lo que pide el Fondo Monetario, hay que aumentarle el 80% las tarifas de luz y de gas al 70% de los usuarios, exceptuando solamente a los que hoy tienen tarifa social, al resto, no a los de alto poder adquisitivo que detectó la Subsecretaría de Energía Eléctrica, ese 10% de los usuarios que vive en los barrios más acomodados de la ciudad, en Vicente López, en San Isidro, en los 460 countries, no a ellos. Lo que dicen es que hay que subirle 80% a 7 de cada 10 usuarios, solo exceptuando a los de muy menores ingresos. En caso de que se quisiera mantener afuera de los tarifazos, darle simplemente un aumento del 20, del 30% por debajo de la inflación, a la gente que está a punto de caer en la pobreza o ya en la pobreza, el aumento para los demás tendría que ser más alto. O sea, a los sectores de clase media de todo el país, ya no del área metropolitana de Buenos Aires, que pagan menos por el doble subsidio de la generación y también de la distribución, a esa porción de la población le tendrían que aumentar más del 100% la luz y el gas. Es algo que políticamente sería muy costoso, muy costoso. Implica de vuelta a gente que está al borde de caer en la pobreza y que podría hacerlo por este aumento. Y se da en un contexto en el cual todo indica que los subsidios no van a poder bajar por estas razones. Mirá, por un lado, este año se supone el dólar va a subir, más que el año pasado, que subió la mitad que la inflación. Estoy hablando del dólar oficial, ¿no es cierto? Por otra parte, este año hay más consumo energético, mucho más consumo energético. Costumbres de la pospandemia, trabajo hogareño, algo también de derroche, porque está más barato, es así. A eso se suma la suba de los precios internacionales, que es descomunal. Ahora te voy a poner un fragmentito de un minuto para que veas cómo se ve desde el resto del mundo. Bolivia, que manda menos gas, mucho menos gas del que solía mandar, y la crisis hídrica, que hace que las generadoras hidroeléctricas escupan 30% menos de energía. Todo esto, te lo contaba la semana pasada, hace que los empresarios del sector y los realistas dentro del gobierno dicen: no podemos cumplir con esa pauta de reducción del déficit. Es inviable, porque incluso haciendo esto que dicen los consultores que habría que hacer para cumplir, corro el riesgo de que se me dispare de vuelta. El problema es que acá esa situación, si se volcara íntegramente hacia el bolsillo de los consumidores, le echaría nafta literal al fuego de una inflación que ya está arriba del 50%. Los países europeos vienen combatiendo este fenómeno con una batería de medidas de todo tipo, desde rebajas de impuestos, subsidios masivos, cheques para las familias para que puedan pagar la electricidad o el gas directamente, y el fantasma de un descontento social que siempre emerge.
no olvidemos que los chalecos amarillos de Macron aparecieron con un aumento de los combustibles, ¿no? Es algo que allá pesa y mucho en países que no están acostumbrados a aumentos fuertes, ¿no? A ver, para darte una idea, cada uno de los países europeos, en este informe del país, tiene distintos mecanismos. En algunos casos, tarifa social. Casi todos tienen tarifa social como nosotros, pero después algunos a eso le suman un subsidio directo a la demanda, un cheque o rebajas de impuestos. El Estado sacrificando su parte para que la gente pague menos. Pero son un montón de países, un montón de países los que tienen distintos mecanismos para intentar justamente morigerar este impacto. Y en cada uno de ellos, bueno, la potencia fiscal del Estado lo permite o no. Mostrá a los demás países, Rodo, si querés, que hay cantidad en todos los casos. Bueno, teniendo esto, nada, distintas combinaciones, ¿no? Pero incluso los países que no son tan ricos de Europa lo hacen. En todos los casos hay algún mecanismo. ¿Cuál es el problema? Que en este contexto la descoordinación entre áreas se agrava muchísimo. Los que dicen no podemos aumentar las tarifas en este momento, los que dicen no podemos en este contexto hacer ese tarifazo de subirle al doble la factura de gas y de luz a gente que no es rica, dicen no lo hacemos de infantiles ni de caprichosos. Lo hacemos por todos estos factores que se ven ahí. Yo te contaba la vez pasada que incluso aplicando el aumento que surgiría de eliminar completamente los subsidios, o sea, subirles al triple la factura a los sectores más acomodados, lo que se ahorraría en subsidios es 0,1% del PBI. Y lo que hay que ahorrar, según el compromiso ante el fondo, es cerca de 1 punto, o sea, cerca de 10 veces eso. ¿Qué más dicen los que se resisten a aplicar esta receta del fondo en tus bolsillos directamente ahora cuando empiece a regir el acuerdo? Dicen, aguantamos 1 año, construimos el gasoducto Néstor Kirchner y sustituimos toda la importación de gas, tanto la que viene de Bolivia, un poco más caro que el de acá, como la que viene en barco, que es muchísimo más caro que el de acá, 10 veces lo que vale el de acá, lo sustituimos por el gasoducto que va a traer gas de Vaca Muerta. El gas ya está hecha la exploración, falta pinchar y que salga. No lo hacen porque no está el gasoducto. El gasoducto se anunció en agosto del año pasado. Tiene plata desde antes, porque el financiamiento surge del aporte extraordinario de las grandes fortunas para paliar los efectos de la pandemia. ¿Qué pasó que se demoró 8 meses un gasoducto que ya tiene la guita para ponerse en marcha? No lo sé. Lo intenté averiguar durante toda esta semana que pasó y no sé por qué demoraron lo que demoraron. Lo que sí sé es que el viernes el secretario de Energía, Darío Martínez, un político neuquino que viene de la Cámara de Diputados, que tiene buena relación con las petroleras, no es ningún revolucionario, digamos, sacó un comunicado de prensa que yo nunca había visto una cosa así. Hablaba de su resolución que firmó, una resolución para poner en marcha el gasoducto, y por otro lado de un decreto de necesidad y urgencia de inminente firma por parte del presidente. Ahí lo tienen, ¿eh? Ahí está el comunicado completo. Esto es la primera vez que lo veo yo, como si fuera un periodista, un cronista. Decía que inminentemente el presidente iba a firmar algo. El fin de semana se especuló mucho con cuándo iba a pasar y finalmente se supo que el presidente había firmado. Ahí celebró Martín Guzmán con este tuit. El desarrollo energético es necesario para afianzar el crecimiento, lograr más estabilidad. El gasoducto va a permitir ampliar el sistema de transporte de gas, escalar la producción y las exportaciones. Y ahí está el mapa del gasoducto. El gasoducto va desde Vaca Muerta hasta Saliqueló, donde está el nodo de los gasoductos, y después
llega hasta el área metropolitana, pero básicamente nutre al nordeste y a la provincia de Buenos Aires. El Caño Nuevo es el Celestito, ese que va desde Neuquén hasta el nodo de gasoductos. Bueno, fue rarísimo que lo anunciara el secretario de Energía, pero los desacuerdos, repito, llegan a este tipo de desaguisados. 8 meses de demora para un gasoducto que ya tenía la plata lista y que además nos va a ahorrar los subsidios que el Fondo Monetario ahora exige que recortemos ya y que va a terminar en un tarifazo, no como el de Aranguren, pero parecido. Este tipo de desavenencias internas son mucho más importantes que una renuncia, un grito en un despacho. Son desavenencias internas que nos cuestan plata a todos nosotros y que además ponen en peligro una reactivación que pende de un hilo, porque el gobierno celebra la reactivación, pero la reactivación es el resultado de una política expansiva de finales del año pasado que este año no se va a poder mantener. Este año va a ahogar el ajuste que ordena el Fondo Monetario. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque el año pasado yo vine contándote acá cada martes cómo se dio el ajuste fiscal para satisfacer al Fondo Monetario aún antes del acuerdo. Pero lo que no sabía es que iba a terminar pasando esto. Este gráfico muestra algo realmente curioso para un gobierno peronista y para un gobierno cualquiera, un gobierno que pretenda ganar elecciones democráticamente de cualquier signo que sea. Esta es la ejecución de la obra pública en 2021 según la Oficina de Presupuesto del Congreso. La mitad de la obra pública que se ejecutó con fondos nacionales el año pasado se llevó adelante entre noviembre y diciembre, los 2 meses posteriores a las elecciones. ¿Por qué un gobierno peronista ejecutó la mitad de la obra pública del año en los 2 meses posteriores a la elección? Es realmente una curiosidad. Pero más allá de esto, que genera de vuelta muchos resquemores, muchas sospechas internas y mucha tirria con quienes estaban sentados sobre la caja en estos primeros meses del año, es algo que también tiene que ver con cómo nos va a ir a nosotros el resto de este 2022. Porque si el ajuste no va a pasar por las jubilaciones y no va a pasar por el gasto social, pero sí va a pasar por las tarifas, por los subsidios, bueno, eso puede tener un impacto. Ahora, si los subsidios no se pueden tocar por la crisis energética internacional, por la demora en el gasoducto, ¿qué va a pasar con el gasto en jubilaciones y en ayuda social? ¿Está todavía abierto ese cuaderno donde se va a escribir la historia del ajuste de 2022? ¿Sabrá ya el Fondo Monetario qué pedirle a cambio al equipo de economía cuando vea que acá la resistencia a aplicar este tarifazo es mucho más severa que la que se creía? Son cosas que vamos a saber en este último tramo de la negociación, donde lo central que está definiendo, además de esto, Martín Guzmán con sus contrapartes del fondo, es cuánto va a traer el fondo de guita fresca, de plata para evitar una corrida que haga subir más el dólar, que en uno de los vencimientos, ante una revisión, por ejemplo, fallida o una tensión con el gobierno de Estados Unidos, por lo que sea, ponga de vuelta al gobierno a tiro de default. Ya mismo, en instantes, Hernán Lacunza en Brotes Verdes. Buenas noches.